Ya son las 4:04 de la tarde y el día de hoy nos acompaña Humberto Perales. Tenemos el tema de autosabotaje con la perspectiva desde un especialista que conoce psicología del deporte. Así que no te despegues de esta primera hora, hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Ya son las 4:05 de la tarde y así como escuchaban, tenemos a Humberto Perales, es colaborador de nosotros. Tiene un proyecto bien interesante del cual ya hemos hablado aquí en Saludablemente, que es MindFit. Él tiene una especialidad en psicología del deporte y así de sorprendido me escuché la primera vez que me dijeron que existía ese tipo de especialidad. Todas las limitantes que podemos encontrar a la hora de hacer ejercicio, lo confrontativo que puede ser desde el aspecto psicológico y emocional, enfrentarte contigo mismo, con las limitantes que no te permiten hacer ejercicio, seguir manteniendo los mismos hábitos. El tema del día de hoy es autosabotaje, así de complicado y de ajeno, pero les estoy seguro que en algún momento de cualquiera que ustedes que nos están escuchando en este momento podemos pasar por un proceso de autosabotaje, que las características y los orígenes pueden ser diversos, quizás familiares, personales, de autoaprendizaje. Hemos hablado inclusive de lealtad familiar cuando en un círculo se tiene sobrepeso y no se permite rebasar esas líneas tan delicadas pero que llevan a la salud. Así que me da mucho gusto saludarte, Humberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Alex. El gusto es mío estar en este micrófono este día. Y sí, el tema que hoy vamos a platicar, a charlar es autosabotaje. Se oye medio, es duro, medio extraño, medio heavy, pero bueno, a grosso modo la definición de autosabotaje, en palabras muy coloquiales, es cuando queremos obtener un resultado, una meta, sin embargo hacemos todo lo posible por no lograrlo. Porque no suceda. Porque no suceda. Pareciera que a nadie le gusta el sabotaje o que nadie pertenece a él, pero estoy seguro que es más común de lo que imaginamos autosabotearnos en cualquier aspecto. Sí, es correcto. Como tú lo comentas, todos los seres humanos no podemos decir, como en este caso, que alguno de nosotros esté limpio de culpa, porque todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido en diferentes o en alguna área de nuestra vida momentos de autosabotaje. Ok, autosabotaje. Oye, ¿tú eres psicólogo, Humberto? Soy psicólogo, ¿Tienes correcto. la especialidad en psicología del deporte? Estoy enfocado a la psicología del deporte, sin embargo ya tengo 6, 7 años trabajando en la clínica. Okay. Con diferentes situaciones y temáticas de vida. ¿Estás preparado como experto, yo diría también terapeuta, a ayudar a quienes tienen un proceso complejo? Hemos hablado de obesidad. La obesidad y el sobrepeso no solamente son características o no se le considera solamente una enfermedad física. Detrás de ello debe de haber un factor emocional y psicológico tremendamente fuerte. Es correcto. Muchísimas veces, o en la gran mayoría de las ocasiones, hay un trasfondo psicológico que ronda por ahí en la posibilidad de que sea el factor primordial, o si no uno de los 3 más importantes para que las personas estén padeciendo la enfermedad o de la obesidad, okay, o del sobrepeso en su debido momento. ¿El sobrepeso puede ser considerado un autosabotaje? Sí. No creo que en la mayoría de los casos, pero sí creo que en una estadística importante tiene que ver con un autosabotaje, porque hablamos de hábitos alimenticios, hábitos psicológicos. Alguna vez me dijiste, ¿cómo se le llama a las personas que tienen hábitos de sobrepeso pero no lo tienen físicamente? Obesidad mental. Obesidad mental. Sí, es correcto. Sí, en este caso, qué bueno que lo comentas porque puede ser un claro ejemplo de personas que se estén autosaboteando, okay, pero que no tengan, por ejemplo, en este caso, problemas de obesidad. Por ejemplo, la típica persona que está muy delgada toda su vida, sin embargo, no sé, una vez por el día se está bebiendo refrescos de cola, okay, constantemente, o tiene hábitos de fumar,
o por ejemplo se pasa mucho tiempo viendo la televisión o en redes sociales, claro, y él cree o considera que no le impacta, que no le repercute de ninguna manera y que no tiene ningún efecto. En este caso, por ejemplo, en el consumo del refresco, decir, no tengo sobrepeso, no, o sea, o no tengo obesidad, no, claro, no pasa nada, pero sí es que sí pasa, porque entonces estás autosaboteando tu salud. Ok, oye, hablar de autosabotaje, ¿qué crees que sea lo más importante? Que el paciente lo reconozca primero, que tú como terapeuta te ayudes a identificarlo. ¿Cómo reconocer de la manera más primaria cuando hay un caso de autosabotaje? Porque a mí me suena ajeno. O sea, yo diría que la gente se autosabotea, pero ¿cómo podría identificar si yo tengo unas características de autosabotaje cuanto a mi salud? Ok, mira, más bien te quiero comentar algunas de las preguntas que nos pudiéramos hacer en este sentido para de alguna manera indagar en nuestra cabeza si estamos o estuvimos metidos en el autosabotaje. Hay momentos en los que te sientes estancado o estancada, okay, que parece que tu vida está bien, pero hay algo que no funciona y que te hace falta dar ese pasito. Por ejemplo, que te esfuerzas constantemente en ahorrar, claro, y no lo logras, al contrario, te atoras más. Oye, esto lo estamos abarcando el autosabotaje en todas las áreas generales. En todas las áreas. No, hombre, pues es tremendo. Fíjate, por ejemplo, eso que dices, cuando vamos a poner ahora que se acerca el año nuevo, que estamos muy cercano a él. Los propósitos son tener una mejor figura, alimentarte mejor, como tienes razón, ahorrar. ¿Y cómo nos saboteamos? ¿O cuál crees que sea el principio de autosabotaje? ¿Por qué el autosabotaje y por qué no el realizar lo que primariamente tenemos como enfoque mental? Bueno, Alex, hay diversas vertientes o variantes por las que se dieran las causas. Te pudiera decir que muchas veces es la comodidad de no salir de nuestra zona de confort, y obviamente que eso nos impacta a estar repitiendo muchas veces patrones, una y otra vez los mismos errores. Oye, ¿será aprendido? O sea, ¿será que lo aprendemos desde niños, el autosabotaje? Mira, México, por ejemplo, tenemos muy mala cultura financiera. En general, el mexicano promedio o el latinoamericano promedio no sabe utilizar una tarjeta de crédito, por ponerte un ejemplo. Otra, no tenemos la cultura del ahorro en comparativa con los americanos. O sea, la gente americana, por ejemplo, sabemos que se jubilan, se vienen a Chapala, nuestras mejores ciudades, porque ellos tienen una cultura financiera muy distinta a la del latino. Yo creo que el sistema educativo, o sea, no estoy hablando de escuela, sino la formación que tenemos cultural en casa, creo que muchas veces también nos dan la escuela para autosabotearnos. La situación, desde mi punto de vista muy personal, muchas veces es la carencia de información, y en segundo plano, te lo vuelvo a repetir, salir de nuestra zona de confort. Es decir, tú te puedes meter a internet y puedes, no sé, como por ejemplo, preguntar en los diferentes buscadores, ¿cómo ahorrar? Y te salen desplegado de información tremendísima, libros, tips, notas, recomendaciones, todo. Claro. Pero el punto aquí, el meollo del asunto que nos atañe es, ¿qué es lo que está pasando para que esa información no la apliques y no obtengas un beneficio? Es que puede tenerla, seguramente habrá. Oye, hay libros bien espectaculares, el de Padre Pobre, Hijo Rico. Ah, sí, de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, sí. Excelente libro. O sea, hay muchísima información. ¿Por qué nos costará tanto aplicarla? ¿Por qué en la realización crees que haya tanto trabajo? Porque hay una serie de situaciones que muchas veces nos impactan, nos detienen. Por ejemplo, una de ellas son las heridas que nosotros tenemos en la infancia. Claro. No sé, por ejemplo, la autora Laís Burbe, en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, pues menciona precisamente estas heridas desde su perspectiva. Y por ejemplo, en la primera es el rechazo. El rechazo muchas veces que desde nuestra infancia vamos teniendo, y que eso pues nos va lastimando, y vamos de alguna manera haciendo una máscara o un caparazón para no sentirnos lastimados o que no nos lastimen. Tengo que ir a la primera pausa. ¿Sabes? Yo ahí, ¿qué opina Humberto? Que toda la información que recibes durante la vida desde niño va a ser funcional o disfuncional. Y tú sabes cuánto madurez y construyes o destruyes a través de la información.
Porque a través de una gran crisis o de un episodio terrible en el pasado puedes construir un ser humano extraordinario a través de esa experiencia, o lo contrario. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a la primera pausa, 4:14 de la tarde. Regresamos con más. Quédense con nosotros aquí en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 33 15 47 33 19. Son las 4:18, regresamos con el tema de autosabotaje y aquí fuera del aire estamos platicando. Me acabas de dar una cita bien interesante. Sí. Humberto, el 95% de las preocupaciones que tienes no suceden. No suceden. Oye, me dejaste pensando, ¿eh? No soy un tipo que me preocupa mucho, pero sí, o sea, suele pasar y tienes algo de razón porque o sea, literalmente por las cosas por las que nos enojamos o que nos molestan, son muchísimo más como tranquilas de lo que puedes llegar a imaginar. Sí, igual como te comentaba, el dato de la investigación y en qué año, se las debo para la próxima, se los traigo porque sí me han pedido que sea muy explícito en todo este tipo de investigaciones que cito. Sin embargo, bueno, como lo comentábamos afuera del aire, sí es muy importante. En este tema del autosabotaje, la verdad es que se me fue el dato y lo recordé y bueno, queda ahí en el tintero como tarea. Igual como te comento, retomando esta parte de que muchas veces en la infancia, como tú lo comentas, pues nos vamos formando como personas, pues no solamente existe una herida, o sea, son varias. La segunda muchas veces... Hablamos del rechazo primero, ¿verdad? Del rechazo, luego del abandono y luego más en esta actualidad, Alex. Estamos teniendo, en este caso, los millennials y generación X, estamos siendo padres inexistentes, periféricos, estamos y no estamos, y eso obviamente... Padres ausentes, por momentos sí, por momentos no, por eso se considera padres periféricos. Oye, aquí lo he platicado mucho, pero yo tengo 3 amigos, entre ellos un mejor amigo que perdió la vida por suicidio, en menos de 2 años, 3, entre los 21 y los 32 años, y Jalisco, por ejemplo, tiene el primer lugar en suicidio entre niños y jóvenes en México. Es correcto. Imagínate. Es correcto. Sí, es precisamente por eso que, bueno, estas heridas en la infancia, después del abandono sigue la humillación, la traición y la injusticia. Estas heridas van impactando en la personalidad de cada uno para ir tomando decisiones seguras o decisiones desde el miedo, que esa es la parte que quisiera empezar a comentar, que es una de las características muy muy importantes del autosabotaje. El miedo muchas veces nos impacta para no hacer o no tomar decisiones en beneficio nuestro, en crecimiento nuestro. Ojo, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, ojo, no quiere decir que no nos va a doler. Sí nos va a doler, muy probablemente. Sin embargo, va a haber un crecimiento, va a haber un aprendizaje y va a haber un beneficio. Oye, además, todas las limitantes que nos ponemos como seres humanos, he tenido la fortuna de conocer gente bien talentosa, pero también tan limitada, o sea, gente que no reconoce su valor, o sea, sin soberbia y sin arrogancia, o sea, gente que tiene mucho valor y muchísimo potencial a emprender cosas, por ejemplo, en el área laboral, y por miedo a crecer o a fracasar, se quedan en una zona de confort terrible, desperdiciando un talento impresionante. Sí, nos encontramos en diferentes áreas personas que, como dijéramos coloquialmente, pueden tenerlo todo. Sin embargo, esta parte de la perseverancia, de la constancia y de la disciplina se forja a través de los días, paso a paso. Es decir, no hay una píldora, no hay un ungüento, no hay una maquinita, no se compra en alguna tienda de conveniencia, no.
Oye, ¿y de dónde crees que se adquieran tantas y tantas limitantes? O sea, ¿qué será lo que nos limita tanto a emprender y a crecer como individuos o desarrollar todas las potencialidades de la mente humana? Lo que te puede decir que una es salir de tu zona de confort, ¿ok? ¿En qué sentido? Muchas veces tenemos temor a ser juzgados. Oye, pero a veces ni confort. Yo conozco cuates bien talentosos que tienen salarios mediocres y no creo que un salario mediocre sea una zona de confort. No solamente es el salario. Por ejemplo, otra forma es el temor a ser criticado, al ser juzgado. ¿De verdad alguien le tendrá miedo Sí, al que claro, digan? claro, No lo claro, puedo claro, creer. claro. ¿Sí? Habemos muchísima gente Que le preocupa. es ¿Qué dice correcto, la otra persona? Es correcto, sí, claro, muchísima gente, y en ellos también me incluyo yo. Sí. Muchas veces eso nos impacta. ¿Qué dirán? ¿Eh? ¿Lo hará bien? ¿Se equivocará? ¿No se equivocará? Como yo te lo decía hace rato, que me decía mi... ¿cómo se llama? Tu asesor de Mi marketing. asesor de imagen, que le mando un saludo, que está en Playa del Carmen, allá radica. Qué padre. Fer Gómez, que me decía, te tienes que meter a las redes, tienes que postear, tienes que hacer videos, bla, bla, bla. Yo le decía, oye, Fer, pero es que no me siento muy seguro, que la imagen, que no sé qué, que si me equivoco. Y este tipo de situaciones son las que nos impactan o los que marcan la diferencia entre, por ejemplo, sí tener la posibilidad de llegar a más gente, poder apoyarla o no, así, Claro. arriesgarnos o no. Muchas veces no es tanto, incluso como tú le decías, el tema del dinero, si es mucho, si es poco, si el trabajo es gratificante o no gratificante, porque en mi caso me encanta hacer esto. Claro. Sin embargo, ahí precisamente se presentó una limitante, un autosabotaje que me decía, no te grabes, no invites a la gente porque pues ¿qué van a decir? Les va a agradar cómo hablas, tu imagen va a ser atractiva, llamativa, qué sé yo. Bueno, sí, ahí sí ya te voy captando más un poquito cuando uno le preocupa exactamente la exposición pública. Sí. Y es que va a haber gente, ¿sabes qué es lo más asombroso a lo que te enfrenta de tu trabajo cuando es público? Que va a haber gente que le va a encantar y te va a adorar por lo que haces, y hay gente que también va a odiar, no le va a gustar lo que estás haciendo. Sí, es correcto. Aquí llega a pasar, inclusive cuando hablamos de temas de salud, y me parece muy sano que a la gente difiera y no le guste tu trabajo. O sea, dentro de la diversidad está padre. Lo difícil es asumirlo cuando alguien directamente te dice que no le gusta lo que haces. Sí, es correcto. Y creo que es una cuestión de madurez. O sea, que alguien te diga, no me gusta tu trabajo, no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta tu tema, no me gusta tu invitado, me parece que eres limitado para lo que haces. Digo, que eso no tiene nada que ver con el talento o habilidad que tú tengas. O sea, es una percepción de alguien que no atenta contra tu valor personal, pero quizás no sé si todo el mundo tenga la madurez para enfrentar una situación de podría ser un rechazo, que me parece totalmente sano. Y es correcto. Y aquí me gustaría tocar una parte muy importante, Alex, es el miedo a ser tocado en nuestro ego. Esa es una parte bien importante. Y hay ¿cómo lo puedes ejemplificar? O sea, En este caso que tú comentas, que alguna vez me imagino que te han hecho algún comentario de que muchísimos. tu trabajo no me agrada, no me gusta, tendría que estar otra persona, etc. Claro. Y entonces, esta parte de tu infancia se siente herida, se siente lastimada, se siente rechazada y dices, a ver, espérame, tú no me conoces, no sabes cuánto yo he trabajado, cuánto me he esforzado, cuánto le he invertido. Claro. Y ahí es donde pueden salirse una serie de emociones, detonar positiva o negativamente. Claro. Pero eso es, digamos que en el momento. Los autosabotajes van más desde la parte inconsciente. Se van repitiendo una y otra vez hasta que se vuelven, como dicen por ahí, imperceptibles. Mira, yo creo, por ejemplo, que cuando alguien tiene una opinión destructiva de tu trabajo, esa opinión tiene que ver más con la persona que la está ejecutando que con tu propio desarrollo. ¿Sí sabes? Sí. O sea, y pues totalmente sano. ¿Quién sabe? Te digo, si tengamos la capacidad de asumirlo como un comentario con el que puedas construir o tener un enganche neurótico que te ponga furioso. Sí, por eso es muy importante en esta parte del autosabotaje un trabajo de autoconocimiento y autocontrol. Oye, ¿puedo reconocer que me estoy autosaboteando? ¿O es difícil reconocerlo? Todo depende
de la disposición a hacerlo. Porque te lo comparto, es muy complicado en el sentido de darte cuenta que te estás esforzando por no lograrlo. Okay. Oye, y el ego herido, híjole, también debe ser durísimo, terrible, ¿verdad? es durísimo. Y luego aparte, tienes la herida porque te das cuenta que te estás autosaboteando y llega uno y te echa limoncito y salecita, entonces dices, caray, como dicen por ahí, eso ya prende, ya calienta. Entonces, por eso es importante tener un trabajo, un acompañamiento. Es decir, porque esto, como yo constantemente lo digo, no es falta de ganas o no es falta de tener una buena intención de querer cambiar. Muchas veces es menos costoso o menos doloroso tener un acompañante que te vaya guiando y que te diga, mira, la situación, las cartas son estas, con cuáles te gustaría jugar y con cuáles no. Okay. Aventarte al azar de alguna manera y jugar como puedas y cuando puedas. Oye, Humberto, ¿y cuál será? O sea, ya hablamos del aspecto negativo, pero cuando ya reconoces que tienes autosabotaje, que no estás logrando las metas que te propones porque tú te pones limitantes, porque la única limitante eres tú. ¿Hay alguna, después ya una vez que lo reconoces, hay como un tratamiento, hay como una receta de cocina que te ayude a empezar a resolver y a trabajar el hábito para corregir el autosabotaje? En el sentido del autosabotaje, cada característica de cada autosabotaje es muy, muy, muy particular. Okay. En este sentido, lo que sí te puedo decir es que la primera parte es identificarlo y después empezar a trabajar, a descubrir cuál es el diálogo interno que nos estamos diciendo cada vez que nos autosaboteamos. ¿Puede tener orígenes transgeneracionales? Es correcto, sí, también. ¿Debe ser multifactorial? Sí, es multifactorial. Generaciones pasadas, lo que aprendimos. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que aprendemos en casa desde muy niños, la relación que papás tienen con el dinero, cómo es que nosotros recibimos la información del dinero desde niños. Eso a mí me asombra, fíjate. Cómo a veces no nos sentimos merecedores de la abundancia y del aspecto económico y cómo saboteamos también esos canales, porque dinero siempre hay, la crisis está en la cabeza de la gente. Es correcto. O sea, la crisis y todos estos limitantes están en la cabeza de cada uno, no le pertenecen al mundo. Vamos por la segunda pausa, 4:29 de la tarde, regresamos con más, quédense con nosotros aquí en Saludablemente. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. 4:33 y platicamos de lo importante que es la información que recibimos desde niños. Ay, qué terrible. Oye, ¿te ha tocado a ti estar cerca de personas que ves con mucho potencial, con muchísimo talento y que estén totalmente limitados a tomar decisiones o enfrentarse a salir de esa zona de confort y crear cosas extraordinarias, Humberto? Me ha pasado con personas que tienen un potencial muy elevado y también con personas que han sido muy lastimadas y tienen una baja autoestima. Oye, pero ¿ser lastimado es justificación para estar en una zona de confort? No, ni por estar lastimado ni por tener potenciales. Es una condición de vida que cada uno de nosotros tenemos dependiendo de la infancia, de las características de nuestra familia. Sin embargo, es muy, muy importante hacer énfasis desde mi trabajo yo así lo hago porque muchas veces cuando empiezan un proceso terapéutico, en este caso conmigo, la mayoría de la gente tiene muchos tabús y muchas resistencias hacia el proceso terapéutico. Es decir... ¿Ir a terapia? Ir a terapia, es decir, nuestro trabajo, en mi caso, mi trabajo no es calificarte si estás bien, si estás mal o juzgarte. Por eso parto de la parte de la empatía y de reconocer que la situación de vida que has tenido ha tenido sus complicaciones, ha tenido sus altas y sus bajas y que con esas características, es cierto como tú lo comentas, podemos hacer un proyecto de vida diferente, pero sí darle su justo valor porque muchas veces estamos lastimados y buscamos una ayuda y lo que buscamos en algunas ocasiones es que pues alguien te diga, caray, si te la has pasado mal, ¿ves? Porque a veces el entorno te descalifica y te dice, no te ha ido tan mal. A mí sí me ha ido mal, mira. Y exacto. Entonces... desvalorizamos la conflictiva que puede tener cada persona, ¿no? Exactamente.
Y bueno, en este sentido me gustaría comentarte que algunas de las situaciones que este tipo de personas viven del autosabotaje es algo que se llama, o bueno, yo así le digo, es la esquizofrenia. ¿La esquizofrenia clínica? La esquizofrenia. Esquizofrenia, ¿cuál es esa? La esquizofrenia. Es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que no puedo hacerlo, es que no sabía, es que no me toca, es que hay mucho tráfico, por eso llegué tarde, claro. Es que me entretuvieron, es que no es mi culpa. Y así nos podemos ir con un sinfín. El síndrome de la víctima. Exactamente. Esa es una de las causas que comúnmente es un factor o es un foquito rojo que nos dice estamos dentro del autosabotaje. En este caso pudieran ser rasgos también de conductas tóxicas. ¿Tú cómo tratas a una persona que ves con ese tipo de limitaciones totalmente autosaboteada? Primero es que ella aprenda a reconocer como paciente al proceso que se está enfrentando de autosabotaje, o cómo es que llegas tú como terapeuta con una persona con estas características. Sí, así como tú lo comentas, la primera parte es la identificación, la segunda parte es el diálogo que se está llevando ella misma. En este caso te pongo el ejemplo, como yo te decía en una sesión anterior, cada vez que yo me sentía triste o cada vez que me sentía asustado, iba a la panadería y me compraba 3 o 4 o 5 panes. Okay. Entonces cada vez que comía azúcar, obviamente mis niveles de estado de ánimo se elevaban, pero aquí la cuestión era que el autosabotaje lo que me decía, protégete. No sientas dolor, no sientas tristeza, no sientas angustia, porque eso te pone en peligro. Claro. Ese diálogo ya lo identificamos, entonces trabajamos con identificar el diálogo. Después checamos e identificamos las variables del sistema. Okay. ¿Qué es lo que sí podemos trabajar y qué es lo que no podemos trabajar? Es decir, puede ser que un factor importante para el autosabotaje sean tus papás. Entonces no podemos decir que ya no seas hijo de esos papás, eso no se puede, es imposible. O ¿sabes qué? Tus hijos están detonando o están siendo un factor para que tú te estés enganchando con ellos y, por ejemplo, tu situación financiera esté detenida. Son factores, pero por ejemplo, con lo que sí podemos trabajar es con las herramientas que personalmente tenemos. Okay. Es decir, por ejemplo, como lo decía Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, con nuestras herramientas personales, estas herramientas que sí tenemos y que sí nos ayudan a poder marcar la diferencia, como en este caso la disciplina, el autocontrol, ¿ok? La automotivación. Oye, ¿crees que una persona que no tiene esos hábitos o esos rasgos característicos desde la infancia pueda desarrollarlos o entrenarlos de adulto? Sí, indudablemente. Sí se puede. Sí, y te lo digo ¿por qué? Porque eso fue una de las causas y de los motivos por los cuales amo mi profesión, mi carrera, que es la psicología, que el ser humano tiene la posibilidad de reprogramarse. Precisamente yo por eso inicié todo esto, porque yo me veía bien chuki y yo dije, no, es que algo tengo que hacer diferente, porque si no, esto no va a funcionar. Oye, tú tienes una historia personal de sobrepeso. ¿Cuántos kilos arriba tenías? 20. Pues no es tanto. No es tanto, pero mido 1.66, estoy chiquito. Claro. Entonces, te lo digo que ya en ese tiempo me costaba trabajo respirar para abrocharme las agujetas, teniendo 23 años. Ahí fue cuando te diste cuenta, ¿verdad? Sí, ahí fue cuando me di cuenta que dije, no, es que algo estoy haciendo mal. Claro. No puede ser que con 23 años me cueste trabajo respirar para abrocharme las agujetas. Tuviera 60 años, pasa. Y ahí tuviste la transformación. Y ahí comencé a identificar que algo estaba mal. Okay. Pero fue un proceso y ojo, este proceso no se acaba hasta que se acaba, dicen los ¿cómo se llaman? Los expertos en fútbol. Okay. Porque cada vez tenemos la posibilidad de hacer las cosas en la excelencia, como dice mi coach, a quien le mando un saludo, Jorge Arias, hacer las cosas fuera de lo común. Okay. O simplemente, como te lo comentaba, vivir en la esquizofrenia. Estar excusa tras excusa. Es que. Por eso es la posibilidad y la magia de poder hacer las cosas diferentes. Okay. Como decía Henry Ford, tenemos un 50 y un 50 en que sí lo logramos y que no lo logramos. Pero ojo, muchas veces no es solamente la voluntad.
necesitamos también herramientas reales y tangibles para generar el cambio. Ok. Por eso es que habemos especialistas en diferentes disciplinas que podemos ayudar a la gente a acompañarlos en el camino. No podemos, ningún especialista, y lo digo desde mi trinchera como psicólogo, tener como una pastillita o un formulario para decir, hazlo, tómatelo y con eso serás feliz. Oye, si alguien en este momento se reconoce con un autosabotaje, con muchas limitantes para alcanzar un estado de plenitud o de autorrealización, hablando en el aspecto financiero, de pareja, ¿cuál sería tu mejor recomendación, Humberto? ¿Qué le dirías a alguien que empieza a reconocer una limitante que la autosabotea? Acción. La acción te va a generar mayores resultados que las excusas. Es decir, tienes la incomodidad, muévete. Más allá que le busques una explicación y que te justifiques o que justifiques a las otras personas o que culpes al sistema o que te culpes a ti, busca ayuda. ¿Cómo se inicia? Porque es un proceso, no es que hoy te levantes y digas, wow, a partir de hoy voy a cambiar mi destino. Como tú dijiste, es el inicio, pero ¿cómo es el proceso? Ok, bueno, en este caso me gustaría de comentarles que pudieran hacer un ejemplo. Pueden escribir en una hoja de papel lo más rápido que sea posible, completar estas frases. Por ejemplo, me da miedo y la completan rápido. Me preocupa si logro mis metas, si tengo éxito. Lo más seguro es que si mi vida cambia, el éxito provoca, tengo miedo que, creo que si logro lo que deseo, y con esas oraciones, por concluir, nos dará la posibilidad de ver de alguna manera por dónde estamos ubicados. Porque es decir, nuestra cabeza en este caso va a jugar como nuestro enemigo, Alex, a no te muevas. Si le empezamos a escarbar, va a querer que te quedes estático. Pues es que en la mente está todo. Entonces, por eso es lo que les digo. Si tú te sientes, aunque no le encuentres explicación, o si ya lo tienes identificado, pero no te has puesto en movimiento, en acción, busca ayuda de un profesional. Eso es lo más importante, buscar ayuda de un profesional y acercarse a un terapeuta especializado exactamente en lo que tú quieras. ¿Tu especialidad es en psicología deportiva? Mira, desde la clínica trabajo desde la terapia cognitivo-conductual. Ok. Y en este caso, bueno, ya estoy enfocado en, ¿cómo se llama? En Mind Fitness, en la parte del deporte, de la obesidad y todo este asunto. Sin embargo, mi inicio o mi corriente es la programación cognitivo-conductual. Ok. ¿Cómo se va a llamar tu libro cuando lo escribas? Obesidad mental. ¿No existe ese título ya en las librerías? Sí existe, pero existe desde la parte antropológica. Ah, y tú lo vas a hacer desde el área psicológica. Psicológica y nutricional. Oye, sí, de hecho es un escritor, es un maestro de Harvard. Hablando de no limitantes, me gustaría verte con tu libro en la FIL y presentándolo aquí en Saludablemente, Humberto. Me parece. Así que ya es un compromiso. En lo que tú haces tu libro, yo planeo el título del mío. Muy bien, muy bien. Humberto, regálame tus datos, la gente, ¿dónde te puede contactar? Ok, mi teléfono es el 33 11 42 79 80. Lo repito. ¿Despacito? 33 11 42 79 80. Humberto, un gusto siempre platicar contigo. Ok, excelente, Alex, el gusto es mío. Y esperamos verte pronto por acá porque son temas muy largos, autosabotaje, obesidad mental, fuera limitaciones, y algún día también te podamos ver en un foro como coach. Perfecto. Muchas gracias, Humberto. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Vamos por una pausa más, son 4:44 de la tarde, regresamos con más programación. Tengo un tema de alimentos, sanidad en los alimentos, así que no se despeguen porque descubrimos dónde hay parásitos y cómo evitar la contaminación directamente en la cocina. Quédense con más aquí en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 33 15 47 33 19.